vamos a hablar algo súper interesante. El arcángel Miguel y el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el papel que juega el arcángel Miguel que muchas veces no lo entendemos o quizá lo que entendemos pues no es lo que nos dice la Biblia, pero cuál es el misterio de la iniquidad y por qué el arcángel Miguel y el misterio de la iniquidad se juntan en los tiempos que estamos viviendo? Y usted me va a decir si esto no es súper interesante. Entonces, iniciando en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, porque seguro le empezaron a preguntar, ¿verdad, Señor? Pero entonces, ¿cómo es que dicen unos que ya pasó, que el día que ya el arrebatamiento ya vino? ¿Y cómo así? Yo no sé si ustedes no lo sienten así, pero yo siento como que en algún momento yo dudé ahorita con las votaciones porque dicen que hasta los muertos están votando. Yo no sé, ¿verdad? Eso puede ser confuso. Me imagino yo que también los tesalonicenses empezaron a decir, pero de unos dicen que ya y otros no. Entonces él dice en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe de ninguna manera. Primero él estableció, el día del Señor va a venir. Eso es una de las cosas que va a estar en tela de duda cuando nosotros estemos en los tiempos finales. No, Jesús ya no va a venir, Jesús no va a venir. Y el apóstol Pablo dijo, lo voy a dejar claro, primero que nadie los engañe, pero que el día viene, el día viene. Mire qué curioso esto. Su segunda venida, según David Jeremiah en uno de sus libros, dice que se habla 8 veces más que de la primera, a 8-1. Hay 1845 referencias bíblicas de su segunda venida. Se menciona en no menos de 17 libros del Antiguo Testamento. Se menciona en 23 de los 26 libros del Nuevo Testamento. 1 de cada 30 versículos del Nuevo Testamento habla sobre la segunda venida del Señor. Primera y segunda de Tesalonicenses es el libro que más habla porque se habla en todos los capítulos. Jesús mismo lo menciona 21 veces, él habló de su venida, de su segunda venida. Y Enoc, que fue el primero en profetizar, en Judas 14 y 15, él habló de la venida del Señor. Si nosotros tenemos alguna duda, la Biblia nos puede decir, no hay duda alguna de que ese día va a venir. Pero antes de que ese día venga, el apóstol Pablo dice, no vendrá sino antes venga la apostasía. Y luego él dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que venga el Señor, tiene que haber un tiempo de apostasía y la manifestación del anticristo. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición es el anticristo. Nosotros lo vamos a ver, quizá lo vayamos a ver y rapidito va a ser el tiempo en donde la iglesia sea sacada. Existe esa posibilidad, hay quienes lo creen que es hasta el final, pero de que el apóstol Pablo lo dijo claro, pero ¿qué realmente es la apostasía? Lo hablamos la semana pasada. La apostasía es cuando vemos que los valores de Dios o lo que Dios instituyó y estableció se van alejando cada vez más de las instituciones más importantes de nuestra sociedad, que es la educación. Vemos las universidades, los colegios, todo se está volviendo cada vez más laico, pero más izquierdista también. No solo que se quedan laicos y se quedan neutros. Vemos de que hay un mover que se va más para la izquierda. La familia fue establecida por un hombre y una mujer y ahora la familia se está moviendo, está haciendo una apostasía de lo que Dios había dejado establecido. La política, mire, antes la política uno tenía 2, 3, 4 cosas en las que uno no estaba de acuerdo y ahora es ya lo que se siente como que fuera una guerra, porque está polarizada de una forma impresionante. Y no digamos la iglesia. La iglesia, cuando hablamos de apostasía, es una iglesia que cada vez más se aleja de la palabra y empieza con doctrinas que suenan bonitas, pero no necesariamente son la palabra de Dios. Esta foto me la envió mi hija la semana pasada, ella vive en Estados Unidos. Esta es una iglesia. Es impresionante. Esta foto a mí realmente me impresionó, porque esto fue la semana pasada. Una iglesia abiertamente apoyando el movimiento LGTB. Me llamó la atención lo que dice en la entrada. Y lo que dice en la entrada dice, seamos la iglesia. Cuida al pobre, acepta la diversidad, rechaza el racismo, perdona continuamente, ama a Dios, empodera al indefenso,
comparte recursos terrenales y espirituales y disfruta la vida. Los que tienen el Espíritu Santo saben cuál doctrina aquí es bíblica y cuál no. Si nosotros somos personas que somos dirigidos por el Espíritu Santo y conocemos la palabra de Dios, sabemos que aquí hay doctrinas que no son bíblicas. La apostasía son doctrinas falsas o alejadas de la palabra de Dios con énfasis en temas erróneos. Hay un cambio de apostasía, de alejarse de la palabra de Dios, pero no se queda ahí en el centro. Se empieza a manifestar temas erróneos. Ese es el asunto de la apostasía. Mientras más nos alejamos de las bases bíblicas, más vamos a ver la manifestación del reino de las tinieblas. Porque no es como que, nos volvimos laicos y nos volvimos todos ateos y no pasó nada. Nada más se removió a Dios. En el momento en que removemos de la sociedad, de la iglesia, empezamos a remover a Dios, ¿qué pasa? Hay una manifestación del reino de las tinieblas. Se lo voy a comprobar y a usted esto yo no sé si le va a dar risa o le va a dar susto. Mire esta noticia, satanista anarquistas transgénero gana la nominación primaria republicana para sheriff de New Hampshire. El eslogan, ya sabemos, es un insulto a la policía y ella se describe a sí misma como una satanista anarquista, quien es una sacerdotisa de alto rango de la Iglesia Satánica Reformada. Esto fue en septiembre de este año. Nosotros empezamos a ver cómo empieza a haber un movimiento que es más abierto a todas estas cosas y la sociedad las empieza a acoger como que fuera normal. Gracias a Dios creo que no ganó la nominación a sheriff, pero imagínense, esto es otra de las cosas que salió en la BBC, salió en la NBC. En Estados Unidos el templo satánico organiza campaña para promover abortos como un ritual religioso. Lo que ellos están pidiendo es de que hayan 2 personas durante el aborto que puedan estar como testigos orando mientras la persona que está teniendo el aborto lo ofrece como un sacrificio satánico. Esto es casi que es como sacado de una película y uno dice esto no puede estar sucediendo, pero está sucediendo. El templo satánico de Washington rifa un aborto gratuito para recaudar dineros, imagínense. CBS News dijo que el templo satánico lanzó una campaña para promover su ritual de aborto religioso. Esto ellos lo comparan, el aborto religioso lo compara con el bautismo o la comunión de los cristianos. El templo satánico de Estados Unidos tiene sus bases en Salem, en Massachusetts. Esto es importante porque voy a enseñarle algo. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Las brujas de Salem, Massachusetts es conocido por turismo de brujería y las brujas de Salem dice que hicieron conjuros para derrotar a Trump. Es una iniciativa, dice que para ellos puedan poner candidatos dignos de brujería. Ellos lanzaron pactos, pero esto es impresionante porque se reunieron, lógicamente, el 31 y el 2 de noviembre, el 31 de octubre. El 30-31 de octubre se reunieron y el 2 de noviembre ellos lo llaman como Magic Resistance o resistencia de magia o de brujería. Ellas también tienen su base en Massachusetts, también. Lo curioso es que en Massachusetts tembló, después de décadas de no haber temblado, tembló el domingo 8. Entonces algo espiritual se estaba moviendo, lógicamente esta es una guerra espiritual. Y cuando vemos de la apostasía, vemos que empieza a salir el antisemitismo, el antijudaísmo, el anti-Israel. 138 naciones de la ONU emitieron 7 resoluciones anti-israelíes, declarando el monte del templo exclusivamente musulmán. Esto fue esta semana. Declararon el monte del templo exclusivamente musulmán. Dijeron que los cristianos no tienen absolutamente nada, ni los judíos, que ver con el monte del templo. El monte del templo, si usted se recuerda, es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es donde murió el Señor Jesucristo. Ahí está la Gólgota.
Es ahí donde el Señor entregó y Él fue el sacrificio para perdón de nuestros pecados. Y la ONU dijo que ahora es exclusivamente musulmán. Entonces empezamos a ver que eso es parte de la apostasía. Y el apóstol Pablo, entonces, en 2 de Tesalonicenses les dice, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él les estaba diciendo, esto ya lo hablamos, pero lo hablamos a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra. ¿Pero qué palabra si no había Nuevo Testamento escrito? Lo que había agarrado Pablo él había agarrado el Antiguo Testamento y con el Antiguo Testamento había enseñado acerca de la venida del Señor, acerca del anticristo, acerca de todo esto que nosotros estamos viendo. Y él les dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que retiene toda la agenda del anticristo, más que todo el anticristo, porque la agenda del anticristo ya está. Y él continúa y él les dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, mire, esto es singular, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo vimos la semana pasada, cómo el Señor mismo va a luchar en contra del anticristo. Entonces él dice, hay algo que lo detiene, pero él no dice hay algo, hay quién, es una persona, hay quién. Y hay muchas teorías acerca de quién es o qué es lo que realmente detiene el que salga el anticristo, el verdadero. Recuérdense que han habido muchos anticristos, el apóstol Juan lo decía, que ya el anticristo, el espíritu del anticristo ya estaba en la tierra. Y el espíritu del anticristo es aquel que se levanta en contra de Yeshua, en contra de Jesús. Ese es básicamente el espíritu del anticristo. Pero él dice hay algo que lo detiene. Entonces muchos estudiosos dicen que es la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es el Señor mismo, o que puede ser inclusive el arcángel Miguel. Y lo vamos a estudiar y usted va a sacar sus conclusiones de qué cree que es lo que detiene a que se manifieste todavía el anticristo. Esto decía Juan acerca del anticristo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Y ustedes han oído que este viene y miren lo que les dice. Y en efecto ya está en el mundo. Pero esto era Juan. Estamos hablando hace 2000 años. Entonces, ¿cómo que el anticristo? Lo que él estaba diciendo era de que el sistema, el espíritu del anticristo ya estaba. Pero el anticristo como persona es lo que Pablo dice, algo lo retiene hasta que haya una manifestación del anticristo. Ok, ¿qué es entonces lo que lo detiene? Primero, tiene que ser algo con mucha autoridad. Tiene que ser algo con mucha autoridad. Mire en Daniel. Y en Daniel nosotros vamos a agarrar Daniel y luego lo vamos a comparar con el Apocalipsis. Vamos a compararlo con lo que dijo Jesús y vamos a ver entonces qué es lo que nosotros estamos viviendo. Porque dice que Daniel en 10:1 dice que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y mira las palabras que usa Daniel, el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué hizo Daniel? Daniel recibe una palabra, está recibiendo revelación de los últimos tiempos, en el tiempo del año de Ciro, y dice la palabra que el conflicto era grande. ¿Por qué era grande? Porque esto fue lo que Dios le muestra a Daniel. Dice que él alzó sus ojos y vio un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si usted se recuerda la semana pasada cuando hablamos de Tiatira, el Señor se presenta a Tiatira así. Exactamente, esta es una referencia a lo que después vemos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 18. Lo vemos a él con ojos
de bronce, con ojos de fuego, con pies de bronce. Entonces, ¿quién es el que se le presenta a Daniel? Unos dicen que es un ángel, pero a veces en el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos del ángel de Dios, muchas veces es la presencia misma de Dios, a veces es un ángel de Dios, a veces es una teofanía de Jesucristo. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vemos aquí. Le voy a asegurar que esto no era un ángel, sino que era Jesús mismo, porque luego dice, mientras él hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A mí me llama muchísimo la atención esta palabra, porque esta palabra se aplica a ustedes. Él dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, mire, nosotros a veces leemos la palabra y uno dice, pero Dios mío, ¿qué significa esto? Y no entendemos, ¿verdad? Y lo único que dice Dios, desde que tú dispones tu corazón a entenderlo y a humillarte delante de Dios, yo voy a bajar, en algún momento te voy a dar la revelación. Y eso es tan lindo porque no todo lo tenemos que entender, pero a su debido tiempo el Señor nos deja entender lo que Él necesita que entendamos a su debido tiempo. Y continúa este hombre diciéndole a Daniel, le dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, y aquí es donde vemos entonces ya el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Esto, lo que va a suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Imagínese el conflicto que había en el cielo cuando el ángel que venía a darle a Daniel la revelación se volvió una guerra espiritual en los cielos que nosotros no hubiéramos podido ni siquiera hacer con efectos de Hollywood. Y eso que era solamente la revelación que Daniel iba a recibir acerca del tiempo. Satanás quería impedir que le fuera dada la revelación, porque cuando tenemos la revelación podemos saber exactamente en qué momento y dónde está el reloj de Dios. Y Satanás siempre va a querer oponerse a que nosotros conozcamos los tiempos de Dios. Por eso él siempre cambia los tiempos, siempre quiere cambiar la historia, siempre quiere cambiar el pasado, que derrumben todas las estatuas. Porque si nosotros logramos quitar toda esa parte, no logramos entender todo el futuro. ¿Me explico? Entonces él dice, el príncipe del reino de Persia, uno, era un príncipe. Era un príncipe que tenía, un principado tenía, digamos, autoridad legal sobre el lugar donde estaba Daniel. Daniel estaba en Babilonia, lógico, pero había un príncipe que tenía el derecho de oprimir esa parte, esa parte, aunque Babilonia era Irak, el príncipe estaba influyendo sobre Babilonia. Esto me llama mucho la atención porque vamos a ver entonces quién es. Y dice que se le opuso, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. A Miguel se le da la autoridad para luchar en contra del príncipe de Persia en lo que concierne situaciones de los últimos días. Eso es lo que Daniel 10 nos está diciendo. Y luego dice, bueno, Efesios, mire lo que dice, aquí están hablando del príncipe de Persia y Miguel, uno de los príncipes principales. Mire lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta guerra, para que no le llegara la revelación a Daniel, se dio en las regiones celestes. ¿Entre quién? Venía la revelación para Daniel y se mete Miguel a batallar con el príncipe de Persia. Recuerdan que Miguel, bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces continúa Daniel diciendo, aquel
que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Quién decía eso cuando entraba a un lugar? ¿Quién decía eso? Jesús. No temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Solo las palabras de Jesús son palabras que tienen vida y vida eterna. Solo las palabras de Jesús son las que nos pueden hacer recobrar las fuerzas en medio de una situación que estamos viviendo adversa. Solo es la palabra, no puede ser una meditación, no puede ser un amigo, a pesar de que un amigo puede darme ánimo. Las palabras de Jesús realmente me hacen recobrar las fuerzas. Esa es la necesidad que tenemos nosotros de la palabra. Pero Amén. le dice algo, hable mi Señor. Y este Señor no le dijo, no, yo no soy tu Señor, yo soy tu consiervo, como le dijo el ángel a Juan en el Apocalipsis. Juan se postra delante del ángel y él le dice, levántate, yo soy consiervo tuyo, adora solo a Dios. Él no lo corrige. Él en efecto le estaba asegurando a Daniel que él era su Señor. Era una teofanía de Jesús. Y entonces viene y Jesús le dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Esto es algo que la gente batalla porque dice, ¿cómo es que Jesús tiene que pelear con Satanás y no puede derrotarlo y tiene que llamar a Miguel? Pero vamos a entenderlo por qué. Porque recuerden que esto es antes de la cruz. Todavía había una autoridad. Esto es antes de la cruz, en donde Jesús expuso a todos los principados y las potestades, los expuso públicamente, derrotándolos en la cruz. Entonces él dice, el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Ay, aquí Jesús no estaba diciendo, ay, yo solito, pobrecito. Lo que Jesús estaba diciendo es que nadie tiene la potestad de luchar contra el príncipe de Grecia sino Miguel. Solo Miguel. Y le dice, vuestro príncipe. ¿Por qué vuestro príncipe? Porque Miguel es el príncipe que guarda a Israel. Miguel es el arcángel designado especialmente para pelear por Israel. Por Israel. Ahora, él continúa diciendo, ya en Daniel 12, donde él está recibiendo toda la revelación de lo último del anticristo. En aquel tiempo le dan esta revelación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel, y será tiempo de angustia. Mire, esto es lo que habla ya de lo que se conoce como la angustia de Jacob, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y hay gente que dice que esto está hablando del arrebatamiento, otros están hablando de ya la salvación de Israel ya al final de los tiempos. No importando cómo, Miguel aparece y vuelve a decir la palabra, que Miguel se va a levantar, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Israel, se va a volver a levantar porque va a haber un tiempo de angustia. Va a haber un tiempo de angustia. Ahora, usted me dice, uy, yo quisiera entonces, ¿verdad? Yo quisiera saber más acerca de Miguel. Vamos a hablar algo, pero mire lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, él está hablando del arrebatamiento, los que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo mismo que estaba hablando aquí, que los que duermen en el polvo serán despertados. Él continúa, que hayamos quedado, no pereceremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Usted ya había notado eso? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué con voz de arcángel? Y no es el Dios, pues, no es el más grande que un arcángel. ¿Por qué va a venir con voz de arcángel? Porque antes de que venga el Señor va a venir un arcángel delante de él anunciando su venida. ¿Qué arcángel será ese? Pues la Biblia no nos lo dice, pero nosotros podemos imaginarnos que podría ser Miguel.
Miguel el arcángel. Esto se va a poner interesante porque lo voy a llevar hasta los tiempos de hoy mismo. Miren, y entonces él dice, los entendidos, ya él hablándole, seguimos en Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Estamos en ese tiempo, sí o no? Estamos en ese tiempo, en el tiempo de la ciencia, del aumento de la ciencia. Los últimos 100 años se han disparado la ciencia como nunca. Ese es el tiempo del fin. Ese es el que marca el tiempo del fin. Entonces, cuando usted busca qué significa la palabra Miguel, es quien es como Dios. No es una pregunta, es una realidad. Miguel tiene la autoridad como que fuera Dios. Mire qué interesante. Si usted se llama Miguel, si usted se llama Michael, si usted se llama Michelle. Yo nunca me he sentido tan honrada de tener un nombre que venga de la raíz de Miguel. ¿Quiere decir que uno es como Dios? No. Quiere decir que cada vez que usted y yo hablamos la palabra de Dios, estamos siendo como Dios. Porque Él dice, cuando usen mi palabra y se acerquen a mí en el nombre de Jesús, ustedes tienen el mismo acceso que Él. Pero Miguel tiene una autoridad especial, que cuando a Miguel se les manda a hacer algo, Miguel no se desvía. Dice que Miguel fue a luchar por el cuerpo de Moisés. Y cuando él luchaba contra el cuerpo de Moisés, usted ya se imagina el palabrerío que ha de haber recibido de parte de Satanás cuando se disputaban el cuerpo de Moisés. Dice que Miguel le dijo, no le profirió palabra y solo le dijo, Jehová te reprenda. Porque Miguel es un ángel que recibe órdenes directamente de Dios. Miguel no recibe órdenes de usted, no recibe órdenes de mí. Es como que usted le dé su lista de supermercado a un soldado y le dice, por favor, ¿me puedes hacer el supermercado? Y él dice, no, yo solo tomo órdenes de mi superior. Miguel no nos escucha. Miguel escucha palabra de Dios y la ejerce y eso es lo único que él hace. Dios no le dijo, mira, ahí reprendes al diablo, tú solo vas detrás del cuerpo de Moisés y eso fue lo que él hizo. Y él dijo, Jehová te reprenda. Hay algo en Colosenses entonces, hablando acerca de esto, porque hay un movimiento en donde se cree que no Moisés, no, sino Miguel es un intercesor personal nuestro. Pero mire lo que dice Colosenses 2. No dejen que se les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Cuando yo les enseño a ustedes esta imagen de Miguel, ese no es Miguel. Lógicamente, este es un razonamiento humano que hizo esta imagen. La imagen, la palabra imagen viene de la palabra, es de donde sacamos la palabra imaginación. Esto nada más fue la imaginación de un artista que se imaginó a Miguel de esa forma. Pero la Biblia no nos dice cómo es Miguel, no nos da referencias ni siquiera cómo es Jesús. Entonces todo eso es imaginación. Cuando el Señor dice, no se postren delante de imágenes, lo dice precisamente porque es una imaginación humana, no es exactamente la persona. Entonces, si Miguel sigue vivo y Miguel va a fungir su papel en el último tiempo, Miguel no puede encarnar cada una de las fotos en las que nosotros con nuestro razonamiento humano y nuestra imagen creemos que es Miguel. ¿Me explico? No tiene que poner usted una foto de Miguel al lado de su mesa de noche, no tiene que poner en un cuadro o algo, porque Miguel no es diseñado para eso. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es lo más importante. No nos tenemos que ir detrás de ángeles, detrás de intercesores, podemos entrar directamente. Y eso es a donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Dice, vamos a ver, no, esto es lo mismo, pero entonces quiero llevarlos a lo que dijo Daniel,
porque ahora entonces nos vamos a ir un poquito más a lo que es lo que está sucediendo ahorita. Dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel y el conflicto era grande. A Trump se le ha comparado como el rey Ciro, porque el rey Ciro fue el que permitió que salieran de Babilonia a reconstruir Jerusalén. El mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, él ha aceptado que Trump ha cumplido el papel que Ciro cumplió al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Inclusive hay monedas con la cara de Trump y la cara de Ciro. Hay un paralelo muy parecido entre Trump y Ciro. No importa si a usted le cae bien Trump, no importa si usted está o no a favor de Trump. Esta es una realidad. Trump ha permitido que Jerusalén sea devuelta nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, dice que era en el tercer año del rey de Ciro y el conflicto era grande. ¿Cuándo inició el conflicto del COVID y cuándo inició todo esto que estamos pasando ahorita, que nos tiene en ascuas acerca de la elección de Estados Unidos? Terminando él su tercer año. Terminando su tercer año. Quiere decir que el conflicto que estamos viendo es grande, pero es un conflicto que se está siendo ganado en los cielos. En los cielos. Pero yo le quiero preguntar a usted, ok, ¿quién es Persia? Si el conflicto era ganado en contra del príncipe de Persia, ¿quién es Persia? Persia es Irán, es la nación de Irán. Y nosotros ahorita estamos viendo que con esto del acuerdo de Abraham, que se está haciendo y la paz con los países musulmanes y árabes, Irán está parado de uñas, parado de uñas. Pero mire qué importante, porque Biden, esta salió en el Times of Israel, salió el 8 de noviembre. Biden buscará renovar el acuerdo nuclear de Irán en pocos meses, afirma un ex asesor. Dice que él compartió en la Israeli TV que reincorporarse al acuerdo es una de las prioridades del presidente electo. Reportes dicen que Trump planifica una oleada de sanciones para dificultar ese paso. Lea lo que dice arriba. Afirma que el presidente electo también presionará una resolución de 2 estados. Él quiere seguir en las mismas, el seguir dividiendo la tierra que Dios le ha dado a Israel. Pero el regresar al acuerdo nuclear, usted se recuerda lo que eso pasó. Les dieron una millonada y ellos siguieron con el acuerdo nuclear. Lo único es que Trump vino a parar y a salirse de ese acuerdo y empezó a ponerle sanciones grandísimas al pueblo de Irán. El asunto es que ese acuerdo de sanciones, ese acuerdo de quitar, de que ellos no puedan mover armamento o no puedan seguir con el proceso nuclear, eso se venció en octubre y la ONU no permitió que fuera renovado nuevamente. Entonces Irán está con una bandera blanca para seguir con ese proceso. Mire lo que dijo el presidente de Irán. Si Biden es presidente, una guerra, perdón, esto fue el ministro de Asentamientos de Israel. Si Biden es presidente, una guerra entre Israel e Irán podrán verse en el horizonte, advierte un alto ministro israelí. Esto fue el 5 de noviembre, esta semana. Él afirmó que si el presidente electo Biden se reincorpora al acuerdo nuclear con Irán, últimamente precipitaría una guerra Israel-Irán porque estaríamos forzados a tomar medidas. Es el príncipe de Persia, recuerde. Y mire lo que dijo el presidente iraní. Él dijo, la próxima administración de Estados Unidos se rendirá delante del pueblo de Irán. Él dijo, no importa quién sea el ganador de las elecciones, la próxima administración de los Estados Unidos se rendirá ante el pueblo de Irán. Esto es otra cosa que acaba de decir Irán. Irán promete liberar a los altos del Golán de Israel. El régimen sirio considera el Golán como parte de Siria, pero los Estados Unidos lo reconoce como parte de Israel. La semana anterior, el ministro de Defensa advirtió a Irán y a su aliado Hezbollah en contra de atrincherarse cerca del Golán. ¿Por qué es esto importante? Porque los altos del Golán estaban por ser reclamados por Israel una semana antes de los acuerdos de paz, el acuerdo de Abraham. Y una de las cosas que dijeron para que se firmara la paz
que los primeros fueron los Emiratos Árabes y Bahrein, que por cierto el rey de Bahrein murió ayer, el día de ayer, imagínense. Ellos dijeron que el paso de Israel de tomar los altos de Golán debía ponerse en alto durante 2 años. Creo que fue 2 años lo que ellos dijeron para llegar a ese acuerdo. Esto está, pero como estamos viviendo profecía al día. Pero ya luego entonces nos vamos a Apocalipsis. Vamos a seguir con esto de lo que está pasando y lo que Dios está hablando a través de todas las elecciones. Apareció en el cielo, dice Apocalipsis, una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quiénes son las 12 estrellas? Las 12 tribus de Israel. Sabemos que la mujer es Israel y dice que estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Entonces, mire qué curioso. Ahí mismo, seguimos un poquito más para adelante y dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Espérese un momento. Esto no fue cuando Satanás fue expulsado del cielo antes de la creación o antes de Adán y Eva y él cayó aquí. Esto no está hablando de Satanás. Recuérdese que Satanás está hablando. Aquí está hablando de Satanás siendo expulsado del cielo porque Satanás, por alguna razón, todavía tiene acceso a entrar al cielo. Se lo voy a comprobar. Porque aquí dice que fue lanzado el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero no existía en la época de Adán y Eva. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, mire qué curioso, los ángeles de Satanás tienen acceso todavía al cielo. ¿Para qué? Se lo voy a enseñar, pero vamos a seguir leyendo Apocalipsis 12. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces esto es a principio cuando Satanás fue sacado del cielo o fue ahorita. Esto va a ser ahorita. Satanás va a ser sacado realmente y lo va a sacar del acceso que él tenía. ¿Sabe a cuál acceso tenía? Él tiene un acceso al trono de juicio, porque Satanás va a usar el juicio y la palabra en contra suya. Mire lo que dice de acusador. Acusador es la palabra categóreo, que significa opositor, acusar, quejoso ante la ley, pero también en inglés se dice slander, que es calumniar, decir mentiras acerca de su carácter, inventar falsedades acerca de alguien, difamar a alguien con algo que no es verdad, o mantener la verdad acerca de algo y no enseñarla para poder calumniar y difamar a alguien. ¿No le parece que eso lo estamos viviendo nosotros ahora? No se está dando eso en los medios de comunicación. El acusador categorio es de donde nosotros sacamos la palabra categoría, porque él es el único que nos pone en diferentes categorías. Tú sí, tú no. Él sí, tú no. El Señor nos dice que Él no hace diferencia de personas. Él nos pone en una sola categoría, la categoría de hijos y de hijos amados. Entonces sigue en Apocalipsis, cae Satanás y dice, pero en el momento que cae Satanás dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, este es un momento en donde Miguel va a batallar con Satanás y va a ser lanzado a la tierra. Mire lo que dice. Regresemos a Apocalipsis 12. Ahora ha venido la salvación. ¿Cómo así la salvación si Satanás está siendo lanzado a la tierra? Aquí es donde puede haber un intercambio divino. Satanás cae a la tierra y sus escogidos son levantados de la tierra y llevados al cielo. Aquí es donde podría darse lo que uno dice, ok, alegraos cielos, claro,
Porque entonces los que quedan ya no son el remanente. Cuando Satanás desate su ira, los hijos de Dios ya no estamos aquí. Ya no vamos a estar aquí. Pero para que usted entienda un poquito, solo quería que usted entendiera, cuando nosotros leemos Apocalipsis 13 y leemos 2 de Tesalonicenses 2, vemos que a Satanás se le llama como el dragón, el gran dragón, el padre de mentira, diablo o serpiente antigua. Ese es Satanás, y Satanás dice que le va a dar todo su poder al anticristo. El anticristo también se le llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo va a tener un falso profeta, uno que se va a disfrazar de una persona sumamente espiritual. Y luego el gobierno del anticristo va a ser formado por esto, por estas entidades. Pero cuando usted lee en Apocalipsis 13, todos, menos Satanás, se les llama el gobierno del anticristo, el falso profeta y el anticristo se les llama la bestia. Entonces, por eso a veces la confusión, pero entonces la bestia es un hombre, o la bestia es el gobierno, o la bestia es el anticristo, o es el falso profeta, porque si usted lee Apocalipsis 13 se puede confundir, porque los tres son llamados la bestia. Entonces, siempre hay que saber cuándo hacer esa distinción de quién se está hablando de qué. Lo quería traer a colación porque cuando nosotros leemos esto nos puede confundir, pero el reino de Dios, mire, el otro es el padre de mentira, y el Dios Padre es el Padre, el Dios nuestro Padre, el Dios de amor. Él tiene a Jesús como su Hijo, el Espíritu Santo, que es el Consolador, y tiene a Israel y su descendencia. Todo eso es el reino de los cielos, el reino de Dios, y así es como Él establece su autoridad. Nada más solo se los quería poner para que entendiéramos que esta Trinidad es una Trinidad satánica y esta es la verdadera Trinidad del Señor. Ahora, pues recuérdense que la Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y de ahí sale Israel. Ahora, ya casi vamos terminando, pero esto se va a poner, miren, sígame la huella, sígame la huella. Si usted cree que voy muy rápido, búsqueme en YouTube. Siempre en las tardes subimos ya estos videos. Michelle K. Ponciano. Suscríbase y recibe todos los videos y los puede volver a ver poniéndole pausa. Mateo 24. ¿Qué fue lo que dijo el Señor acerca de Mateo 24? Él dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, estamos hablando de 2 eclipses, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significan las potencias de los cielos conmovidas? Entonces se recuerda, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esas son las potencias. Las potencias, las potestades de los cielos van a ser conmovidas. Va a haber una última guerra entre los cielos que va a ser grande. Y ahí dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. ¿Por qué van a haber lamentación? Porque los que vienen con el Hijo del Hombre, los que vienen con el Señor, son los que ya se fueron con Él y regresan para tomar autoridad sobre la tierra. Los que se quedaron fueron los que nunca aceptaron a Cristo. Y cuando lo vean venir sobre el cielo, sobre las tribus de la tierra, van a haber lamentaciones. Nadie se va a alegrar porque van a decir, hoy sí, hoy nos cayó la viga, como decía mi mamá. Él habla de eclipses solares y lunares, y yo quiero traer esta información. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los 4 eclipses lunares que iban a haber en el 2020? Y 2 eclipses solares, uno anular y uno total. Los únicos que nos quedan son el de este mes, que es en la noche del 29 y 30, que es un eclipse lunar penumbral. Y el 14 de diciembre hay un eclipse total de sol. El eclipse total de sol, si usted se recuerda, cuando hablamos desde enero que veníamos hablando de los eclipses, dijimos que el eclipse total de sol apunta a una guerra. El eclipse total de sol, siempre que hay un eclipse de solar, hay guerra. Sígame la pista. Las elecciones de Estados Unidos fueron el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, al caer el sol, inicia el día.
17 de Hesbán o Heshbán, usted lo puede buscar en Génesis 7. Ese fue el día exactamente que el Señor hizo llover el diluvio sobre la tierra. Y llovió durante 40 días. ¿Ok? Sígame la pista. Si usted cuenta después del 3 de noviembre, empieza 40 días después, usted se da cuenta de que esos 40 días significan 40 días de prueba. Siempre 40 es días de prueba. El número 40. Vemos 40 días de Israel en el desierto, 40 años. 40 días de Jesús en el desierto fue prueba para él. Siempre el número 40 apunta a prueba. Entonces, el 2 de noviembre, un día antes de las elecciones, el huracán ETA se convierte en un huracán y el 3 de noviembre alcanza, en menos de 9 horas, alcanza un nivel 4 huracán. Es el segundo huracán más intenso en noviembre en la historia. Y lo curioso es que arranca y se va para la Florida, vuelve a subir y ahora creen que va a volver a bajar y puede volver a convertirse en un huracán. Y ni siquiera ha pasado ese huracán. Y ya nosotros tenemos otra tormenta entrando a Centroamérica. Que Dios nos guarde y tenga misericordia, porque Centroamérica ya no aguanta más agua. Se está formando una tormenta tropical, una depresión tropical que tiene el 90% de convertirse en algo muy, muy fuerte. Estamos hablando durante los 40 días después de las elecciones de Estados Unidos. Del 3 de noviembre, 40 días después son el diciembre 14. Ok, es el día del eclipse y es el día en que el colegio electoral anuncia oficialmente quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Esto, señores, no es casualidad. El Señor lo tiene tan bien organizado. El Señor hasta lo más mínimo, vea un átomo, vea el ADN. El Señor tiene los detalles tan cabales y tan exactos que para que esto haya coincidido exactamente, no lo podemos ni siquiera inventar. Ese día del 14 de diciembre, si se anuncia que realmente, como se está diciendo que hubo un fraude, no lo sabemos, eso vamos a dejar a las cortes que lo decidan, eso no nos toca a nosotros, pero todo apunta a que sí va a haber. Puede desatarse una guerra civil, puede, esperemos que no, pero Estados Unidos está pasando por momentos muy turbulentos y este es el último eclipse que va a haber exactamente el día en que el colegio electoral va a anunciar quién es el próximo presidente de Estados Unidos. El diciembre 14. Recuerda lo que decía Daniel, lo que se le dijo a Daniel, la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Nosotros tenemos que tener inteligencia en la visión. Tenemos que entender la palabra. Si no entendemos la palabra, nosotros vamos a creer que es demócratas en contra de republicanos o republicanos en contra de demócratas. Lo que está en juego aquí es el pueblo de Israel. Porque aquí se está batallando si a Irán, el príncipe de Persia, se le va a dar autoridad o no se le va a dar autoridad. Esto es lo que está provocando, lo que nosotros podemos ver que pronto puede ser el establecimiento del gobierno del anticristo. Es por eso es que nosotros, como dice la palabra, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Tenemos que opinar de acuerdo a la palabra. Si usted quiere opinar acerca de la política, hágalo. No importa, yo opino, pero hágalo con sabiduría, porque esto no es acerca de Estados Unidos, esto es acerca de Israel. Y acerca de Israel el Señor dice esto en Ezequiel. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Y cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Esto es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar.
Yo le invito a que usted sea sabio y comprenda la palabra y comprenda los tiempos como los hijos de Isaacar y analice todo a través de la palabra y lo que la palabra dice, porque ya está escrito. Si el anticristo se quiere adelantar, se quiere robar la salida y todavía no es el tiempo, oremos para que haya un gobierno que siga apoyando la tierra de Israel. Si esto ya está escrito, recordemos algo, que en medio de la tormenta de los 40 días de Noé, el Señor estaba haciendo dos cosas impresionantes a la misma vez. Estaba destruyendo la maldad, pero estaba trayendo el renuevo de un nuevo gobierno sobre la tierra. En medio de las cosas que estamos viendo duras, en medio de las cosas que no comprendemos, en medio de las cosas que no salen como nosotros quisiéramos porque no ganó tal candidato, podemos entender que Dios a través de los desastres puede estar planeando la mejor manifestación de su gloria sobre la tierra. Así que lo dejo pensando realmente, que analice la política. Y nuevamente le recuerdo, cada vez que usted escuche la palabra y escuche estos mensajes, no deje su cerebro en la puerta. Nos vemos la próxima semana.